Y seguimos buscando certezas. Ahora vamos a hablar de nuevas generaciones, vamos a hablar de tecnología, vamos a hablar de video, ¿no? La potencia que tiene la imagen en la venta y en la comunicación en general. Por eso un experto, un especialista, Facundo Luque, que es integrante del equipo editorial de DIRCOM Global, además integrante de la agencia Millennium Group y experto en relaciones públicas para Estados Unidos, ¿sí? Así que bueno, ahí está Facundo. Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo va, Andrés? Mucho gusto, un gusto, muchas gracias por recibirme, un placer estar acá. Bueno, y a vos por el tiempo, ¿no? Y estos minutos para conversar. Arrancamos por los videotubers. ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? Bien, ¿Son influencers o no? A ver, contanos un poco. bien. ¿Qué es esto de los YouTubers, de los hay como varios nombres, A ver. VTubers, y Virtual YouTuber, que obviamente es la palabra en inglés, Ujú. esos personajes virtuales? ¿Cómo es esto? Estos son personajes virtuales diseñados digitalmente y usualmente basados en la estética del anime, que Ujú. son desarrollados por un creador de contenido, que muchas veces es una persona detrás de un computador, un programador o toda una empresa. Ah, ¿Sí? Y acá es cuando aparece la parte interesante, ¿sí? Porque, ¿qué es lo loco acá? Esto, como te lo estoy diciendo, no solamente es una pequeña animación que se pone en YouTube, sino es todo un negocio millonario en donde hay un montón de marcas detrás. o sea, no es ¿Sí? más aquel dibujito de, a ver, digo, de nuestra época. Tom y Jerry, la Pantera Rosa, y así podríamos sumar que pudieran vender, no sé, una leche chocolatada, una galletita o algo así. Eso no es. Claro, eso no es. Va, Ok. no solamente que cambia toda la parte virtual y estamos ya acá hablando de toda una tecnología 3D y una inteligencia artificial, Ah, sino que bien. esto de alguna manera, ¿sí? Siempre es igual, es decir, genera audiencia y se mantiene a lo largo del tiempo Ujú. y van variando también según lo que busca la audiencia, se van adaptando, que eso Ujú. es interesante. Y también acá aparece una pequeña pelea entre lo humano y esta cosa anime o este personaje, ¿sí? ¿Qué es lo interesante acá? Digo, el youtuber que uno ve al chico atrás filmándose con Sí. un celu, con una cámara, En ahora un es un parque, en su personaje. habitación, en un lugar donde Claro, te en su cuenta habitación, cosas, sí. ahora se cambia totalmente. Y los chicos justamente ven un personaje en un fondo virtual, ¿sí? Mm. En una realidad que no existe, ¿sí? Y obviamente vamos entrando de nuevo a la parte de las empresas, de alguna manera, o cómo uno lo gestiona. Y si también incluso nos ponemos a pensar por qué es tan popular, porque esto mueve un montón de personas y obviamente cabe aclarar también que es importante, esto empezó en Japón, Ajá. ¿sí? No es nada nuevo, ya viene hace tiempo, pero con la pandemia y con la parte virtual se empezó a ser muy conocido. Ujú. Y uno se pone a pensar, ¿cómo es que esto de alguna manera sirve tanto? Es una animación en donde hay todo un equipo atrás de desarrolladores, mucho Ujú. tiempo, a comparación de un youtuber que lo único que hace es agarrar un teléfono, se filma y ahí tenés lo mismo, Claro, pero de vos alguna recién manera. lo dijiste, quedó en tus palabras, dijiste inteligencia artificial, o sea que esto se va alimentando hora por hora, ¿no? Acerca de lo que uno está viendo, ¿es así? Claro, no solamente que, digo, por un lado se va alimentando, después obviamente está toda la parte programada, pero Mm. lo interesante es que lo van adaptando y empezamos a pensar en todo este concepto de la inmortalidad. Imagínate un personaje que empieza ahora en YouTube y está Claro. 30 años y el personaje es igual, de alguna manera, digo. Y se va eh, ayornando con el paso del tiempo y el gusto de los consumidores, ¿es así? Claro, algo, sí, eso que en realidad lo van adaptando tocando un botón. Claro. No pasa más por una persona si le gusta o no, Mm. si en realidad tiene ganas de transmitir algo. No, acá es dos botones y ese personaje lo va a transmitir. Mirá, Y va a tener esa audiencia que lo sigue, qué a su bárbaro. vez. Bien. Algo Y totalmente vos, controlable. digamos, vos publicaste sobre esto, ¿qué datos podés agregar? Digamos, esto está orientado a la gente joven, a la gente multi-target, digamos, multi-edad. ¿Cómo es esto? Esto de un principio está orientado a los jóvenes.
Mira un dato interesante y también el hecho de por qué surge en Japón, Mm, ¿sí? En Japón la apariencia es algo que, la apariencia, la identidad, es algo muy importante, ¿sí? Y que usualmente los japoneses de alguna manera les cuesta expresar muchas veces. Este concepto de ocultar la identidad, ¿sí? Entonces, fíjate, aparecen estas cosas porque a lo mejor quieren expresar algo, pero no quieren revelar su apariencia, si quieren ser mm, personajes. mirá, Fíjate el perfil también, después, en base a esto, de la audiencia que va a ver esto, de la audiencia que va a consumir este personaje, ujú. que está siguiendo algo que no existe y y obviamente una faceta que no es humana. Y que obviamente no lo vas a poder reconocer por la calle. Eh, Está- Pero mira cuántas claro. cosas, ¿no? Hemos ido, bueno, todos, aprendiendo, usando, utilizando, en este caso, para las marcas. Te pregunto, ¿el tema pandemia aceleró esto que vos estás contando? Sí, esto, como decía al principio, totalmente lo aceleró, primero por el propio consumo virtual de Mm, todos, ¿sí? Pero a su vez creo también por la propia diversidad de consumo, es decir, buscar otro tipo de consumo, otro tipo, a ver, otro tipo de celebrity, otro tipo de cosa que te un influencer entretenga de alguna distinto manera. es esto, ¿no? Claro, un influencer distinto. Estos son influencers virtuales que justamente son totalmente diferentes a lo que puede ser. Es decir, se va toda la parte humana, de Y te alguna manera. agrego desde acá, de Argentina, no se mete en líos, no se mete en polémica, no opina algo fuera de lugar, ¿no? Es así, Claro, no digamos. opina, es totalmente claro. Vos decís, es correctamente político en todo sentido, Claro. porque, Y no hay es decir, hay riesgo, alguien digamos. atrás. ¿Eh? No hay ¿Cómo, riesgo de que cómo? haga, no hay riesgo de que diga algo fuera de lugar, algo que lo incomode con algún grupo, etnia, o que se meta en política, o diga algo raro, ¿no? No, no, en ese sentido es totalmente seguro, porque Mm. siempre va a haber a alguien atrás programándolo. Por eso, de alguna Minimizando manera. riesgos. Sí, igualmente, si uno se lo pone a pensar, eso también puede ser un contrafuturo, esa Mm. falta de espontaneidad, esa propia falta de humanidad, porque estamos siguiendo a un robot, Ujú. siguiendo a una animación, más perdón, a un robot, no, a una animación. Eso también a largo plazo, si uno lo piensa desde el otro lado, también puede ser un contra, que la gente se canse de escuchar algo programado y Ah, quiera una espontaneidad que muchas veces en otro tipo de audiencias, también jóvenes, es eso lo que atrae, esa espontaneidad, ese error, uy, no sé, me equivoqué, y claro. al final lo que genera el engagement, de Ahí alguna está, y manera. me hace humano y emocionalmente me conecta. Eh, Claro, Vi algo que escribiste también acerca del, ahora que hablaste de edades, millennial geriátrico. ¿Cómo es eso? ahí está. Eso que también, bueno, viene obviamente relacionado, son los millennials, ¿sí? Pero esos millennials de alguna manera que atravesaron una etapa fundamental durante el tiempo que involucró a la tecnología. Esto es un concepto para que se entienda que surge un artículo de Erika Dawan, que es una profesional de Estados Unidos, que es Ujú. especialista en este tema, ¿sí? Que hablaba justamente de la importancia de valorar a los más adultos, ¿sí? Y define esta generación como aquella nacida a principios de los 80, ¿sí? Que justamente son los millennials, que se sienten más cómodos con esas formas de comunicación analógica y digitales. Es decir, de alguna manera aquellas personas que estuvieron con MySpace, ¿sí? Ujú. Y ahora se sienten cómodos con TikTok, Ahí por está. ejemplo, ¿sí? Pero, y no solamente es un tema de que de alguna manera son veteranos y que de alguna manera pudieron adaptarse a estas nuevas tecnologías, a las redes sociales, a todo el auge del Internet, a todo el crecimiento que hubo, Ujú. sino que también, obviamente, transmiten a la parte más joven otros conocimientos que aquellos justamente nacidos en esta generación, digo, toda la generación Z, que justamente nace con el Internet, a diferencia Ujú. de los otros, esta generación les permite enseñarles otras cosas, que acá vamos con el típico ejemplo, atender el teléfono. Ahora uno a lo mejor habla por teléfono y se olvida de las típicas cosas, ¿y con quién hablo? Mm. Ya vas directamente, cosas
diarias que a lo mejor no las toma la generación, no las conoce Tal o no cual. las tiene inculcadas. Qué grande. Bueno, Facundo, gracias por el tiempo. Te puedo robar y tomar un minuto más acerca de algo que está ocurriendo en este día en que grabamos esta entrevista. Se ha caído gran parte de los formatos de comunicación desde lo tecnológico. ¿Cuál es tu Ujú. mirada frente a esto? Más allá de cuándo se resuelva, digo, pero ¿qué lees vos? Fíjate qué loco esto. Nosotros apenas se cortó dijimos primero que iba a durar poco, Que digamos, es un cual ratito, ya... algo se cayó y Sí, vuelve. no, Mirá. sí, claro, es un ratito, lo cual por el momento ya se hace algo más largo, pero más allá de la duración, ¿sí? Mm, Más allá si dura un minuto o todo un día, fíjate cómo eso tiene un gran impacto a nivel general, de tal manera que uno no sabe muchas veces cómo terminar de comunicarse con las personas. Es decir, fíjate la gran necesidad que nosotros tenemos a las redes sociales, al WhatsApp, a esos canales de comunicación que cuando nos los cortan, ujú. no sabemos bien cómo hacer, no sabemos bien cómo comunicarnos, no sabemos bien, uy, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos? ¿Nos hablamos por mail? ¿Nos hablamos por acá? Y no tengo tu ¿Qué? mail, te dice. Yo tenía tu No, número. Y siempre te... claro, Y vos decís, no, pero bueno, esto, ¿no? ¿Cuántas cosas una vez que uno, no digo las pierde, no las tiene y bueno, se da cuenta dónde estábamos parados, ¿no? correcto. Ahí es la típica frase, cuando uno no lo tiene, ahí te das cuenta realmente Tal cómo cual. eran o al revés. Está muy bien. Facundo, gracias ahora sí por el tiempo y toda tu info. Ha sido un placer escucharte. A vos, Andrés, muchas gracias Un fuerte por abrazo, la ¿eh? invitación. Un abrazo.